entonces las personas que pues presentan su rostro pues sean conservables que van a ser grabadas, ¿no? Nosotros, como les dijimos, no tenemos un canal YouTube para poderlo poner ahí, pero si algún hermano nos sugiere, pues nos pide, pues está dispuesto para ellos. También les queremos pedir, yo sé que no hay niños por aquí, pero por motivos de seguridad, pues que los niños no aparezcan en cámara, ustedes saben lo que es la privacy y esas cosas. También les quería decir que al final vamos a tener unos pocos minutos para preguntas, entonces las personas que deseen hacer una pregunta al pastor, hacen su manita y pues nosotros les abrimos el audio para que ustedes puedan contestar. Eso es todo, pastor, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Un saludo muy cariñoso a todos los hermanos. Es un placer saludarles. Me gustaría, no sé, yo no los estoy viendo, no estoy viendo a ninguno, a ver cómo debo hacer aquí para verles, porque me gustaría verles. ¿O esa opción no está? Sí, pastor, usted está como co-host, debería activar su video. Yo le pedía en este momento que active su video. Que active el video. Ah, ok, perfecto. Ya, ok. Nosotros sí le vemos. ¿Ahora? ¿Usted no Okay. nos ve todavía? No los veo. Bueno, en fe, yo sé que están ahí. Ok. Sí, estamos todos, pastor. Muy bien. Bueno, es un gusto, realmente un placer saludarles y desearles que podamos juntos participar de la bendición del Señor a través del estudio de su palabra. Y por supuesto, vamos a tener una oración para poder acceder al trono de la gracia y cumplir con la condición de que si realmente queremos entender las Escrituras, debemos invocar con seriedad, con sinceridad, el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras. Tenga la bondad de inclinar el rostro, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, vamos a abrir tu palabra, pero si tú no abres nuestra mente y especialmente nuestro corazón, no podremos apreciar las grandes verdades y quizá no podremos entender lo que tú quieres que entendamos. Pero agradecemos porque tú has dicho que habitas con el corazón humilde y contrito. Y en esa dirección venimos a ti, agradecidos por tu gran bondad y por el gran privilegio de abrir tu palabra, la cual es tu voz hablándonos desde los cielos. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Como se les avisó, creo que todos vieron que hoy vamos de manera doctrinal, directa, a empezar con el estudio de la deidad. Y debemos decir dos cosas. Y voy a decir algo que es sumamente conocido, pero vale la pena colocar esa base. Hay dos fuentes de evidencia en relación con la existencia de Dios. El uno es el libro de la naturaleza. El otro es la palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Respecto a la naturaleza, tengan la bondad de recordar, no sé cuántos lo saben de memoria, el Salmo 19:1. A ver, los que lo recuerdan, repítanlo conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro pasaje que nos habla del libro de la naturaleza como una revelación de Dios es el versículo que encontramos en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y agreguemos un pasaje más. A ver, no sé si alguno recuerda, y quisiera que aquí interactuáramos, porque esto es más un estudio que un sermón. No es mi propósito tener sermones cada 8 días, sino vinimos aquí a estudiar. Entonces, ¿alguien recuerda otro texto bíblico específico, concreto, que nos diga que la naturaleza nos habla de Dios? ¿Alguien recuerda algún otro pasaje fuera de estos dos? Bien, Los voy cielos a mencionar la otro. gloria de Dios y un salmo. Correcto, Salmo 19:1, muy bien, ya lo citamos. Y citamos también a Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahora, permítanme agregar a esto. Permítame agregar Isaías 40:26, donde dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es que estos pasajes son apenas una muestra de los que nos dicen que la naturaleza, sencillamente nos habla de Dios, nos presenta la realidad de Dios. Ahora, inclusive dentro de este mismo marco de la naturaleza tenemos la persona humana, porque nosotros encontramos que en una ocasión, y el registro está en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estuvo en Atenas y que estuvo allá en el Areópago, filosofando con los estoicos, con los epicúreos, con todos esos filósofos griegos, y dada la mitología griega que tenía cantidad de dioses y estaba ese panteón lleno de dioses, entonces ellos, por temor a que algún dios quedara por fuera, elaboraron un altar que decía al Dios no conocido. Pablo aprovechó para decirles a ese que no conocen, pero que ustedes adoran sin conocerlo, a ese es que yo predico. Pero lo que queremos destacar de este punto es, fíjense ustedes, fíjense que los griegos tenían un concepto de un Dios que no conocían, además de los que ellos se habían inventado. O sea, con esto quiere decir que en el ser humano hay una intuición en relación con la existencia de Dios. Y eso se corrobora, y voy a leer otro pasaje, y espero que estén, hermanos, tomando nota, porque estamos en un estudio y de eso se trata. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos ahora lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hay en la intuición humana, por naturaleza, un criterio de la existencia de Dios. Bien, ahora, esa es la naturaleza. Pero dijimos que tenemos otra evidencia, y es esta, la palabra, las Sagradas Escrituras. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios, simplemente la da por sentado. Y arranca con ese versículo que todos conocemos de memoria, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios.
¿Dónde, cuándo, cómo? En el principio Dios. Vamos a empezar el relato para la raza humana. Vamos a empezar a darles a conocer lo que necesitan conocer. En el principio Dios. Hasta ahí, no más. ¿Cómo podemos ir más allá? Así es que la da por sentado. Ahora, déjeme comentar. Y yo sé que esto que estoy colocando como base, quizá no haga falta. Espero que no hace falta porque en eso estamos bien definidos. Pero permítame repetir que, entre otras cosas, y estamos diciendo el mismo sentido común, cuando vemos la naturaleza, el sentido común exige que demos el crédito a una inteligencia infinita llamada Dios. Los científicos, y esto realmente, por lo menos a un servidor, y cuando hablamos con algunas personas, con todo el respeto, pero les hacemos claridad, ¿cómo es que los científicos que supuestamente creen en la ciencia, cómo es que van a creer y cómo se atreven a medio insinuar que de una explosión del famoso Big Bang, eso fue el origen del universo? Para empezar, una explosión de una materia que de dónde apareció y cómo fue eso. Pero aún así, está bien que hay un montón de masa ahí y de pronto explota y se forman los sistemas intergalácticos, los cuásares, las constelaciones, los sistemas planetarios. ¿Cuándo? ¿De cuándo acá una explosión produce orden? ¿De cuándo acá un vendaval, un huracán, una inundación? Que estaban desordenadas, deja las cosas perfectamente ordenadas y organizadas en sistemas y en diversos aparatos. ¿En dónde es? Realmente es increíble y simplemente es un cumplimiento de lo que la palabra dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien. Así es que vamos entonces, con todo este criterio, vamos a ver y a tratar de empezar a estudiar un poquito en relación con la persona de Dios. Con la persona de Dios. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Y a ver, me gustaría que algún hermano lo leyera. Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Alguno lo tiene? A ver. ¿Tienen todos el micrófono en silencio? Ahora su micrófono alguno y lea, por favor. ¿Está bien? Que me ayuden. Bueno, lo leo yo, pastor. Dice, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad y el entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos aquí destacar en este caso? En este caso queremos empezar a destacar que la Biblia dice que hay un misterio en Dios. A ver, ¿qué leímos ahí? Dice, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Habla de un misterio. Un misterio. Muy bien. Importante que entendamos esto. Ahora, quiere decir que no podemos, como dice el libro de Job, y será bueno que vayamos a Job, ya que leemos este versículo, entonces vamos también a Job. Debe ser, a ver, permítame el capítulo 11, donde leemos de la siguiente manera, en el versículo 7. ¿Descubrirás tú los tesoros de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Entonces, no podemos conocer a Dios de manera plena, por supuesto.
pero nos ha sido revelado lo suficiente que necesitamos para la salvación. Y quiero de manera concreta que, por lo menos en este estudio hoy, podamos entrar a ver la dinámica de la deidad y la composición de la deidad, llamémoslo de esa manera. La Biblia no presenta la deidad, y nótese, estamos usando el término deidad, y les animo desde ya a evitar el término Trinidad, porque el término Trinidad, lamentablemente, ha sido asociado y ha sido pegado a una teología católica sumamente herética y aún terriblemente blasfema en relación con la deidad, en relación con Dios. Cuando se dice que es un solo Dios verdadero, pero en tres manifestaciones distintas, y en otras dice tres divinas personas en un solo Dios verdadero, y hacen un revuelto ahí, pero el centro de la teología católica es que hay un solo Dios, que es algo así como un monstruo con tres cabezas. Y a eso lo han llamado Trinidad. Y de paso, por eso se confunden muchos ahora, porque se desecha la realidad bíblica de la deidad, que son tres, y vamos a verlo, y se asocia con la enseñanza católica, que habla realmente en el fondo de uno, pero que son tres, y que son tres en uno, y no en la manera como lo dice la Biblia, sino de otra manera, como ya dije, blasfema. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. En el mismo primer libro y en el mismo primer versículo de la Biblia, nos habla de la pluralidad de Dios. Acompáñenme, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego usted encuentra que menciona a Dios en el versículo 2, en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, prácticamente versículo por versículo, con muy pocas excepciones. Son más de 20 veces que se menciona a Dios en el capítulo 1 de Génesis. Y la parte que nos ya da más ilustración al respecto es el versículo 26. Cuando dice, entonces dijo Dios. Porque generalmente cuando hablamos de Dios, pues bueno, Dios, y estamos pensando en una persona. Estamos pensando en una sola persona. Así es que el versículo 26 encontramos que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Cuando usted es único y ejecuta una cosa, usted solo dice, nosotros hicimos. O cuando piensa hacer algo y usted está solo y va a actuar solo, dice, ¿hagamos? No, por supuesto que no. Hagamos. Ahí hay por lo menos dos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Les recuerdo, sé que la mayoría ha escuchado esto muchas veces y lo sabe bien. En el hebreo hay unos cuantos nombres para Dios, unos cuantos. Y dentro de esa cantidad de nombres, uno es la palabra Elohim. Y Elohim es plural, no es singular. Y en todo Génesis 1, dice, y dijo Elohim. No dice, dijo el Hijo, dijo el Padre, dijo el Espíritu Santo. No dice Adonai, no. Elohim. En el principio Dios, los tres, crearon los cielos y la tierra.
común acuerdo, propósito igual, motivos iguales, todo iguales, pero tres seres distintos que conforman la más perfecta unidad que conoce el universo. Entonces, en Génesis 1 ya está clara la pluralidad de Dios. Vamos a agregar otros pasajes. Vamos a ir a Isaías 48. Isaías capítulo 48. Y leamos el versículo 16. Y nuevamente quiero que alguien participe, por favor. Alguien que lo lea. Isaías 48, 16. Puedo leer yo, pastor. Cristina. Adelante, hermano. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Era 15, perdón. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí está yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ok. Muy bien, muy bien. A ver, miremos bien los detalles. ¿Cuántos personajes hay ahí? Por favor. Fíjense bien. ¿Cuántos personajes? ¿Ya hicieron la cuenta? Bueno. Viene hablando un personaje, por supuesto. Cuando nosotros retrocedemos, empecemos el versículo 12, donde dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. En la Biblia, de manera especial, ¿a quién se presenta como el primero y el postrero, al alfa y omega, al primero y al último? ¿Quién? Quiero escuchar la respuesta. A Jesús, pastor. A Jesús, al Hijo. Al Hijo. Apocalipsis es muy claro, abundantemente, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el primero y el postrero. Bien, entonces ese es el que está hablando. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Aquí nos está hablando ya este texto, junto con otros, como Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dicen el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. O sea, en el principio creó Dios, Elohim, como un acuerdo. Pero el ejecutor, la Biblia presenta al ejecutor directo con su mano. El ejecutor directo fue el Hijo, según este pasaje, y muchos otros pasajes, como también el de Colosenses 2. Muy bien. ¿Sí es de qué está hablando el Hijo? Yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Luego, podemos saltar el versículo 14, que era una aplicación para el tiempo. Versículo 15, nos interesa ver el personaje que está hablando. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, cuando no había escritura, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación, hablando por las cosas que se ven. Entonces, hablé desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que está hablando? El Hijo.
Y Jesús. ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Los otros dos lo enviaron. Qué interesante. Qué interesante. Para Cristo venir a la tierra fue mandado por el Padre y por el Espíritu Santo. Y después cuando Cristo sube, ahora el Espíritu Santo toma la posición de ser el mensajero, que es mandado por el Padre y que es mandado por el Hijo. Qué hermoso esto, ¿verdad? No hay jerarquías de alcurnia, donde el uno es más importante que el otro, donde el uno ocupa. No, interesante. Entonces, estamos destacando, hermano, que la Biblia claramente presenta cuántos. Y podemos seguir con otros versículos. A ver, vamos ahí mismo en Isaías. Retrocedamos un poquito al capítulo 42 y el versículo 1. ¿Me encontraron? Muy bien, leámoslo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está hablando? A ver, hermano, ¿quién está hablando ahí? El Padre, Jehová. el Padre, Dios. Bueno, pero es que Jehová puede ser el Padre también. Jehová es el nombre propio, escuchen El bien. Padre. Jehová es el nombre propio de Elohim, de Dios. Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Y para entenderlo, permítame decirlo de la siguiente manera. Jehová es el nombre propio de Dios, como decir la familia Pérez. La familia Pérez está formada por 3 miembros. El apellido es Pérez, pero cada uno es un individuo en particular y tiene su nombre. ¿Ok? Entonces, Jehová, y vamos a descubrir que Jehová a veces se le dice al Hijo Jehová, a veces se le dice al Padre Jehová. Y es la Biblia la que nos tiene que decir en qué texto o en ese versículo que estamos leyendo, quién es Jehová, si es el Padre o el Hijo. O de pronto eran los 3, o en fin, la Biblia misma nos dice. Entonces, a ver. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De qué se acuerdan ustedes? El Esa Padre que expresión. le habla a Jesús. El Padre. El Padre que habla a Jesús. Yo recuerdo la Correcto. Disculpen que la transfiguración. señal se fue y no escuché bien. Repítame. Del Padre que habla de Jesús. Perfecto. En 2 ocasiones. En el bautismo y en la transfiguración. Ahí está el relato en Mateo. Capítulo 17, la transfiguración. Mateo capítulo 4, el capítulo 3, el bautismo. ¿Sí? Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces, ¿quién está hablando en Isaías 42:1? El Padre. ¿Quién es el que Padre. está hablando? El Padre. Muy bien, el Padre, por supuesto. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Claro, ¿no ve que Cristo se encarnó como siervo? Nos dice Pablo en Filipenses. Y tuvo que ser sostenido, como usted y yo debemos ser sostenidos a través de la oración y el esfuerzo y la búsqueda intensa y sincera de Dios. Y Dios es el que nos sostiene. Él fue el que sostuvo a Cristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuántos hay ahí? 3. 3. ¿Qué habla el Padre? En el texto anterior habló fue el Hijo. En el texto anterior habló el Hijo. Aquí está hablando el Padre. En el texto anterior el Hijo dijo, me mandaron el Padre y el Espíritu. Ahora el Padre está hablando, y dice, mandé al Hijo, mi Hijo en quien mi alma tiene contentamiento, y puse sobre él al Espíritu. Muy bien. La Biblia, hermanos, por todo lado. O sea, son abundantes los textos donde claramente se nos presentan los 3. Bueno, podemos abundar en muchos textos.
Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 35. Está el ángel anunciándole a María el nacimiento de Jesús. Y ahora le dice lo siguiente. Cuando María dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí hay uno. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Más versículos del mismo Mateo. De Mateo en este caso. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17. Bautismo de Jesús. Jesús, versículos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Muy bien. Nosotros, en ese aspecto, tenemos, repito, sumamente, o quiero decir, muchísima evidencia. Quizá no tenemos tiempo de leer todos los textos. Tomen nota. Espero. Podemos ver el testimonio de Marcos, en Marcos 1, 7 al 11. Quizá vamos a leer un texto de cada evangelio. Entonces, Marcos capítulo 1, versículos 7 al 11, nos dice lo mismo. Está hablando del bautismo. Exactamente el testimonio de Marcos con el bautismo. Y luego, en el versículo 12, nos habla del Espíritu que le impulsó al desierto. Estuvo presente en el bautismo del Espíritu y luego el Espíritu, versículo 12, le impulsa al desierto. Testimonio de Juan. San Juan 1, 32 al 34. Ya vimos el de Lucas, ya vimos el de Mateo, vimos el de Marcos. Entonces vamos a ver el testimonio de Juan, capítulo 1, versículos 32 al 34. Y léalo, hermana, por favor, otra vez. Bueno, lo leo desde acá. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio, Juan el Bautista, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Así es de que leímos este texto, pero pueden anotar San Juan 3, 33 al 36, donde otra vez encontramos los tres. San Juan capítulos 14, 15 y 16. En esos capítulos ustedes pueden leer y ver que hay por lo menos 6 pasajes que especifican la obra de la deidad en esos 3 seres. De modo que eso es totalmente contundente. Y leamos un pasaje de esos, que entre Juan 14 al 16, leamos del 15 al 26 para tomar uno de la mitad. San Juan capítulo 15, versículo 26. Leemos lo siguiente. Pero cuando venga
el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Consolador, aquí hay el elemento intercalado, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otra vez los tres. Así es que la Biblia es sumamente contundente en eso y realmente uno se sorprende. Uno se sorprende cuando hay corrientes y que se han dedicado y que leen y leen la Biblia y no ven que hay tres, sino dicen que hay uno. O algunos dicen que hay dos. No es eso lo que enseña todo el contexto bíblico. Muy bien. Bueno, podríamos seguir hablando del testimonio de Pablo. Hay muchos pasajes de Pablo, voy a sencillamente a mencionarlos. En 1 Corintios 12, 3 al 6, luego del 8 hasta el 10. En 1 Corintios 14, del 13 al 19. 2 Corintios 13, 14. Gálatas 4, 6. Efesios 4, 4 al 6. Tito 3, 4 al 8, etc. Entonces, insistimos, la Biblia es clara en relación con esto. Así es de que, hermanos, espero que no tengamos dudas de eso. Es muy importante que esto quede clarificado, porque, y ya veremos eso quizá en la próxima o en la siguiente sesión, especialmente nos podemos dedicar, porque tenemos que dedicarnos al Espíritu Santo y al Hijo también. Veremos eso, porque lamentablemente, dentro de las doctrinas erróneas que se han levantado, y aún entre nosotros, por supuesto, como pueblo adventista, está el decir que no son dos, perdón, que no son tres, sino que son dos. Y en algunos casos hay gente que dice que es uno solo. Y estoy hablando aún dentro de nuestra denominación, porque por fuera pues tenemos toda una iglesia a nivel internacional que defiende únicamente una sola persona. Ahora, déjenme terminar para pasar a las preguntas si es que las hay. Explicando en el Antiguo Testamento el texto de Deuteronomio, tengan la bondad, Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 4. De paso es la famosa Shema de los judíos. Y tienen en esa Shema un problemita. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo entender este uno? Muchos dicen uno. Y que aquí dice que es uno. Bien. Si eso es cierto, ¿cómo entendemos que Jesús dijo? ¿Cómo entendemos cuando Jesús dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos? Y el Padre estaba arriba en el cielo y estaba aquí en la tierra. ¿Cómo entendemos eso? Entonces hay un significado diferente, adicional al uno numérico. En la Biblia hay significados distintos con ese uno. En algunos casos es el uno numérico, en otros casos no es el uno numérico, como esto de Juan 10:30, donde yo y el Padre somos uno. No son uno, son dos. Son dos que son uno, claro que sí. Así como dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. No es uno, son dos. Son dos, pero son uno. Así. Igual. ¿Sí?
Muy bien. Cuando miramos con cuidado y en los términos originales, Deuteronomio 6:4 es muy interesante y yo lo voy a traducir literalmente. Recordándoles que la palabra Jehová es una transliteración del tetragramatón. El tetragramatón, les recuerdo, son las palabras JHWH. ¿De dónde salió eso? Eso salió de la profunda reverencia que tenían los hebreos por el nombre del yo soy, el que se le apareció a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy, me ha enviado. Y ahí aparece por primera vez que le dice, aparecía tus padres como el Dios omnipotente, pero en mi nombre Jehová no aparecía a ellos. Le dijo, yo soy, y le dijo lo que para nuestra traducción es Jehová. Los hebreos entonces, frente a ese santo nombre, tenían tal respeto que al traducir los rollos, andaban de pluma y se lavaban las manos cuando iban a escribir el nombre de Dios, el nombre propio de Dios. Y para evitar que fuese manoseado por la lectura, entonces colocaron unas letras que era imposible de leerlas. Y de ahí nació JHWH, el tetragramatón. Y nosotros hemos transliterado eso como Jehová. Ahora, teniendo eso en mente, el texto en el original hebreo dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová, ahí está el tetragramatón, Jehová, vuestro Elohim. Aquí dice vuestro Dios. Jehová vuestro Elohim, el mismo de Génesis 1 que dijo, hagamos al hombre. Elohim, esa M en el hebreo, equivale a la S nuestra en español, plural, no singular. Yo, singular, nosotros, hago, hagamos. Entonces, este texto dice, en el original, oye Israel, Jehová, Yahweh, Jehová, JHWH, nuestro Elohim, en otras palabras, nuestros dioses, hablando para clarificar cuántos son, si es plural o singular. Jehová, nuestro Elohim, otra vez, Jehová, uno es. Como Él es uno, son tres personas, pero perfectamente en unidad de acuerdo, propósito y acción. En eso, por eso son uno. Como esa es la relación de ellos y como esa es la situación de ellos, digamos, la esencia de ellos, por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y por eso fue que el hombre fue creado, este es el hombre, este es el hombre, fue creado varón y hembra, pero este es el hombre, creado a imagen de Dios. Aquí hay plural, aquí tiene que haber plural. Si hay esto, esto no es imagen de Dios. Esto es lo que es imagen de Dios. Y es lo que dice el pasaje. Jehová, vuestro Elohim, uno es. Y el término uno que se usa aquí, en el hebreo hay por lo menos dos términos para uno. Uno es la palabra Yashid y el otro es la palabra Ejad. Yashid es uno de uno. Ejad es uno. 4, 5, 6, pero que son uno, una unidad compuesta. Esto es Yashid. Esto es Ejad. Cuando dice Jehová vuestro Dios,
y lo dijo en plural, Jehová vuestro Dios es Elohim. Uno es, no dijo Yashid, sino dijo Ejad. Si es de que hay evidencia textual en el original de la pluralidad de Dios, además de todos los pasajes que tenemos en nuestra Biblia de manera clara, aún en las traducciones, de que es una pluralidad lo que constituye la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, recibamos sencillamente el testimonio de las Escrituras. Y no necesitamos ser movidos por diferentes corrientes, ideas y cosas que no se ajustan exactamente a las Escrituras y que pueden llegar con ideas fantásticas, como vamos a quizá ver un poco más adelante. Así es de que, gracias al cielo, porque nos ha revelado esta verdad acerca de la persona de Dios, la deidad, la divinidad, la que nos creó y la que nos quiere redimir al confiar plenamente en Él y colocar nuestra fe en Él. El Señor nos ayude a tener en eso nuestra confianza y nuestra esperanza. Vamos a tener una palabra de oración y luego damos lugar a las preguntas. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la revelación de tu palabra. Danos cada vez más el deseo de conformar nuestra vida en armonía con ella y no que sea una teoría hueca y un conocimiento simplemente libresco, sino que sea el principio viviente que nos mueve y por el cual tenemos la alegría de haber recibido la oportunidad de existir en esta tierra. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados y que podamos cada vez más afirmarnos en la verdad tal como tú la has revelado. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos para que el pastor los pueda responder. O si alguien tiene alguna duda, puede alzar la manito y le abre el micrófono. O tal vez algún comentario, lo que ustedes deseen. Me gustaría hacer una pregunta, pastor. Yo soy Ángela de Italia. Muchos saludos. Oh, hermano Ángela. Bueno, está bien, con mucho Quería gusto. Quería preguntarle algo. Espero no ser muy, digamos, no quiero, digamos, que se espacie mucho en esto, pero quería si puede decir algo con respecto a muchos de nuestros hermanos adventistas que dicen que interpretan mal, ¿no? Esta deidad. Y entonces ellos sacan a relucir el hecho de que nuestros pioneros, ellos no creían en la Trinidad. ¿Usted podría decir algo sobre eso? Que nuestros pioneros adventistas no creían en la Trinidad. Claro, hermana, con mucho gusto. Mire, si llega a ser necesario, porque aquí estamos justamente para eso, para estudiarlo dentro de nuestra limitación, pues, pero lo más esforzadamente posible y claramente posible, ¿verdad? Entonces, yo le voy a contestar de una manera abreviada, pero para lo que le voy a contestar tenemos todas las pruebas que, de ser necesario, podemos suplirlas. A ver, número 1. Es cierto que la mayoría, no todos, no todos, es cierto que la mayoría de los pioneros no entendieron durante los primeros años y décadas aún de nuestro mensaje adventista, no entendieron el asunto de la deidad. Es cierto. Y no aceptaban. Ahora, ¿qué era lo que rechazaban? Rechazaban la Trinidad católica. Y es que eso hay que rechazarlo porque es una monstruosidad. Es una monstruosidad la enseñanza de la Trinidad como lo enseña la Iglesia Católica. De hecho, por eso yo les dije al comienzo, y personalmente no me gusta usar el término Trinidad, porque lamentablemente de ese término, por así decirlo, se apropió la Iglesia Católica. Y aunque Trinidad de alguna manera significa tres, y de eso en modo,
en el término de una manera, digamos, estricta, estaría correcto. Sin embargo, como a esa palabrita se le asoció de una manera simbiótica una teología aberrante, y se la voy a decir, y pues no me gusta ni repetirla, porque en la teología católica dice, como el Hijo fue engendrado, dicen pasajes bíblicos que hay que entenderlos como la Biblia los dice, pero ellos llevan ese engendramiento a términos materiales, tomando el engendramiento que hacemos los seres humanos, imagínense. Y entonces dicen, la teología católica dice que el Padre se copuló a sí mismo y engendró al Hijo. Y que ahora, tanto el Padre como el Hijo exhalan el Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, los pioneros rechazaron esa monstruosidad como la debemos rechazar todos nosotros también. Pero no tenían el conocimiento correcto. Recordemos lo siguiente, hermana Ángela. Nuestros pioneros, ¿de qué iglesia venían? ¿De qué credo venían? De todos los credos. Elena White era metodista episcopal. Guillermo Miller era bautista. Carlos Fish era presbiteriano, etc. Y cada uno traía a cuestas sus credos y sus doctrinas, que se agruparon solamente fue en torno al mensaje del advenimiento. Ese mensaje tomó su corazón, se arrepintieron, en fin, pero, y les voy a dar una muestra sencilla de eso. Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Es un capítulo muy cortico que titula El fin de los 2300 días. Y está describiendo el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Y ese capítulo corto arranca con lo siguiente. La hermana White dice, vi el hermoso rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Y ahora escuchen lo que dice. Le pregunté si su padre tenía forma como él. Elena de White tenía 17 años, 18 años recién. ¿De dónde sacó esa pregunta? ¿De dónde sacó esa pregunta a preguntarle a Jesús en la visión? De si el Padre tenía forma como él. ¿De dónde la sacó? Pues la sacó del credo metodista episcopal, del cual ella era una fiel miembro y del cual la borraron por aceptar la doctrina del advenimiento, al igual que toda la familia Harmon. La iglesia metodista episcopal enseñaba lo siguiente: Dios el Padre es espíritu sin cuerpo ni partes. Ese forma parte del credo de la iglesia metodista episcopal. Ahora, cuando la hermana White ve a Jesús en visión, dice, le voy a preguntar. Y le pregunta si su padre tenía forma como él, y Jesús le respondió. Entonces, eso simplemente, hermanos, para ilustrar. Los pioneros llegaron con todas las doctrinas torcidas que traían en sus iglesias, que no tenían toda la luz. Y empezaron a estudiar y a encontrar luz, Y tuvieron, por supuesto, tuvieron que desechar unas cuantas teorías que este traía, que el otro traía, que el otro traía. Entonces, que los pioneros no hayan entendido en esas primeras décadas la verdad que tenemos ahora y que la tuvo completa la hermana White, déjenme comentarles otra cosa. Algunos asuntos se entendieron rápido, pero lo de la deidad, Dios decidió que iban a durarse 50 años en entenderse los detalles, porque fue hasta 1898, hagan la cuenta, 1844, 1898, ¿cuántos años hay? Más de 50, 54. Fue hasta 1898 cuando la hermana White le puso punto final a la controversia y a todos los detalles cuando dijo, en el Hijo, a esa controversia de si el Hijo era engendrado o era creado, que finalmente es lo mismo, o si tenía vida en sí mismo, cómo era el asunto. Esa controversia dentro del pueblo adventista duró hasta 1898, cuando la hermana White, en el deseado de toda la gente, escribió, en el Hijo hay vida original, no derivada ni prestada, sino vida en sí mismo. Punto final.
1898. Ya se habían muerto Nichols, se había muerto Hiram Edson, se había muerto Guillermo Miller, se había muerto, ¿quién más? Bueno, Hahn, etcétera. Por ahí andaba recién vivo Uriah Smith. Jaime Huay ya se había muerto también. Entonces, ningún problema. Absolutamente el más mínimo problema en que los pioneros no hayan entendido plenamente la doctrina de la deidad. Ningún problema. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias, pastor. Tal vez alguna otra pregunta, comentario, alguna inquietud. Bien, sí, yo soy Giudice de Italia y pastor da principio così y yo usted estoy esperando al Señor siempre que también con sus tareas y ahora para el Señor su medio vamos a terminar todas estas doctrinas al final. Yo me quedé Judy, María. Judy, no se te escucha tan bien, no se te entiende. No se te entendió casi nada. Correcto. Creí que era aquí mi internet porque no entendí absolutamente nada. Pero es allá. Problema. ¿Es tan amable repetir a ver si podemos ahora entender? Aquí está el tiempo muy malo. ¿Ahora me escuchan? Sí, yo la escucho. Sí, yo también. Perfecto, pastor. Yo doy gracias enormemente al Señor por nuevamente este encuentro de estudio, el cual les ruego a Dios que como iniciamos se pueda terminar, porque mi interés es muy grande como principiante, aunque si tomé las doctrinas en italiano, para mí es un privilegio que me ha dado Dios con una bendición así tan grande de poder aprofundir mayormente las doctrinas con un pastor latinoamericano, que yo pueda entender en mi lengua madre realmente lo que es las doctrinas. En tanto, la pregunta real, cuando usted pasó habló sobre el pasaje en Mateo de María, cuando María, que el Espíritu Santo, ese pasaje ahí se me fue un poco, pastor, por favor, si pudiera gentilmente, gracias. Muy bien. En San Lucas, hermana. Eso es San Lucas, el capítulo 1. Ya le verifico exactamente el versículo. Capítulo 1 de Lucas, versículos 30 al 33. Bueno, luego el 35, más específicamente. Más específicamente el 35, respondiendo la pregunta de María cuando dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y quizá aclaremos un poquito ahí al respecto, hermana. Esto, por supuesto, debe ser manejado con total reverencia. En otras palabras, y escuchen bien, porque en Cristo, nos dice Pablo en Colosenses, en él habita, y volveremos a eso en el próximo estudio quizá, o cuando estudiemos del Hijo, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Cristo era completamente Dios y completamente hombre. La hermana White dice, las dos naturalezas estaban misteriosamente unidas. Pero él era completamente hombre, pero en cualquier momento podía actuar completamente como Dios. Y esa fue una de las tremendas pruebas. Tener que no actuar como Dios en un momento dado frente a tantas injusticias, frente a tantos vejámenes, frente a tantas mentiras, frente a tantas cosas. No poder actuar como Dios porque Él se despojó. Se despojó quiere decir que por completo eso lo puso a un lado, ¿sí? Y vino como hombre. Y aunque, repito,
en un momento dado, cualquiera que fuera, podía usar la divinidad. Entonces, el papá, si vamos genéticamente hablando, la mamá de Jesús fue María. El que puso la parte masculina, para hablarlo en nuestros términos, en otras palabras, y repito con reverencia, el óvulo lo puso María, el esperma lo puso el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir aquí, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Cuando dice te cubrirá con su sombra, usa la misma expresión que se usa para decir el toro cubrió a la vaca. La misma expresión. Recuerden, Dios nos está hablando en lenguaje humano, nos está explicando lo mejor que puede todos estos asuntos. Entonces, ahí tenemos al Espíritu Santo como el que fecunda, ¿verdad? El poder del Altísimo, el mismo Espíritu Santo. Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Gracias, pastor. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Con mucho gusto, hermano. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro comentario tal vez para el pastor? Sí, hermana. Sí, adelante. Pastora, muy buenas tardes. Le saluda Manuel. Buenas tardes allá, buenas noches aquí, ¿verdad? Mucho gusto, hermano Manuel. Sinceramente agradecemos a Dios por el inmenso privilegio que nos da, pastora, a través de su siervo como usted, de que realmente nos pueda enseñar a interpretar, a discernir este santo libro, la palabra de Dios. Amén. A veces, pastor, me pongo a pensar cuando digo, cuando a veces leo la Biblia y no lo entiendo, y sigo leyendo la Biblia y no lo entiendo, y a veces cuando escucho sermones maravillosos que nos hacen entender y comprender, ahí me pongo a recordar cuando justamente escuchaba también a otro pastor cuando decía que las Sagradas Escrituras hay que leerlo con humildad y bajo el Espíritu de Dios para que nos dé sabiduría para poder entenderlo. Eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, pastor, la pregunta que quería hacerle, escuché a una persona que, hablando de la deidad, decía, yo les hago un ejemplo fácil. El ejemplo es esto. Dios es uno solo. Es como, se puso él como ejemplo. Yo soy padre porque yo tengo mis hijos. Al mismo tiempo yo soy hijo. Yo soy hijo porque yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Y bueno, no me recuerdo cuál fue el otro ejemplo para espíritu. Pero él dio ese ejemplo. Dijo, hermanos, si yo les hago este ejemplo, eso es claro para mí. Y pastor, quisiera que su punto de vista, a ver qué es lo que se refirió. Es correcto, hermano. Sí, me causa un poquito de gracia. Sí, yo ya había escuchado también esa ilustración. El asunto en tal caso es, y porque es correcto, aquí humanamente hablando, que yo soy padre, también al mismo tiempo soy hijo, así como al mismo tiempo soy el gerente allá de la empresa donde trabajo, ¿verdad? En fin, funciones, ok. El asunto es que esa es una aplicación muy humana, pero que por completo no cuadra para nada en las escrituras, por lo siguiente, para que cuadre, entonces él como padre, estar en Italia,
Y al mismo tiempo, siendo que también es hijo, entonces al mismo tiempo él está en España o aquí en América. ¿Sí? Así de simple. Porque es lo que la Biblia presenta. Fíjese en el bautismo. El Padre está arriba en el cielo. El Hijo está aquí en la tierra. Él dice, este es mi Hijo amado. En ningún momento el Padre es el Hijo. En ninguna parte en la Biblia dice que el Padre es el Hijo. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Si es el mismo, entonces, ¿cómo hacemos siendo que hay? Ahora, Dios es omnipresente. Claro que sí. De hecho, es omnipresente en la persona del Espíritu Santo y sin duda que el Padre, porque Cristo voluntariamente se dio esa omnipresencia al encarnarse. Pero, insisto, en el ejemplo que dan, entonces deben explicar cómo es que físicamente, porque lo de la omnipresencia, o sea, cómo es que físicamente los tres están en lugares distintos y en funciones distintas. Entonces, si él puede, si el que le dio esa ilustración, si él, que es padre, entonces, siendo que al mismo tiempo es hijo, muy bien. Si el padre, él, está en Italia, y al mismo tiempo el padre, el hijo, que es el mismo, está en España, entonces, pues es válida y es equivalente ese ejemplo. Si no, sencillamente no califica. Se desecha. Exacto. Gracias, pastor. Más claro que el agua no puede ser, ¿verdad? Gracias, gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, cerramos. Sí, pastor, muchas gracias. Muy alegre de compartir con ustedes. Nos vemos, Amén. Dios mediante, el próximo domingo. El Amén, próximo domingo, pastor. bueno, ahí con la hermana Mabe, de todas maneras, la hora yo espero tener buena señal. Voy a estar en una zona donde ya tengo idea de dónde tenemos buena señal para podernos seguir compartiendo y no cortar el hecho por razón de mis viajes y demás. Pero le agradecemos de corazón, pastor. Sí, les advierto, en algún momento puede haber alguna circunstancia que yo no pueda manejar por razón del internet, pero yo les avisaré con tiempo. De hecho, hoy, por ejemplo, yo bajé porque el internet estaba muy mal en la finca donde vivo. Entonces, con mucho cariño, con mucho gusto, hice el viaje de 2 horas para estar aquí y tener buena comunicación. Bueno. Pastor, que Dios le bendiga por todo esto que usted hace. Seguramente el Señor le va a recompensar 100 por 1. Pastor, gracias. Y pues si alguien quiere decir algo al pastor, despedirse, adelante. Muchas gracias, pastor, a nombre de la Iglesia Hispana. Que el Señor lo bendiga y nos siga apoyando, porque la enseñanza que nos da realmente son valiosas para nosotros. Muchas gracias. Gracias, pastor, por el esfuerzo que hace. Muchas gracias, pastor. Gracias. Dios les lo multiplique en salud y en bendiciones. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Agradecemos por mi esposo, pastor. Bendiciones. Cómo no, el Señor les guarde. No los vi por ahora, pero bueno, espero en la próxima vez sí verlos, porque aquí no los pude ver, pero ahí nos vamos familiarizando con la tecnología. Señor les guarde. Gracias, pastor. Gracias. Chao, pastor.